La fe y la ética que mostramos cuando estamos en el templo o con los hermanos no debe ser diferente a las que mostramos cuando estamos fuera de la iglesia. Tiene que haber integridad en nuestra vida. Con estos conceptos como base, vamos a considerar algunos otros aspectos de la vida del cristiano en el mundo. El cristiano y la política. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? El diccionario define la política como el arte de gobernar y dar leyes conducentes y asegurar la buena marcha del Estado y la tranquilidad, el bienestar de los ciudadanos. Dios creó la humanidad para vivir bajo su autoridad, es decir, bajo una teocracia. A raíz del pecado, Dios estableció un gobierno humano con el medio de mantener orden. Vamos a ver algunas de las afirmaciones de la palabra de Dios sobre el cristiano y la política. Proverbios capítulo 8, versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Para qué ha establecido Dios los gobiernos? Por mí reinan los reyes. Nadie que está en la autoridad si no es por Dios. Dios los puso ahí enfrente por alguna razón, porque por Él reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Es decir, los gobiernos fueron establecidos para hacer justicia. Nada más que un gobierno alejado de Dios, viviendo en el pecado, pues siempre será injusto. Romanos capítulo 13, verso 1 al 5. Romanos capítulo 13, verso 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dios avala la existencia de un poder político que nos exhorta a hacer relación con el poder político y con Dios al mismo tiempo. En otras palabras, las autoridades fueron puestas por Dios, y nosotros los creyentes debemos de obedecer nuestras autoridades y las leyes terrenales siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad del Creador. Cuando tú obedeces las leyes, cuando tú obedeces la autoridad, cuando tú obedeces la autoridad en casa, papá, mamá, la autoridad en la iglesia, el pastor, la autoridad en el trabajo, la autoridad en la sociedad, tú estás obedeciendo a Dios. Siempre y cuando no vayan esas reglas contra los principios bíblicos. En principio, pues, las leyes y el Estado son buenos y necesarios. Debido al estado pecaminoso del hombre, la gran limitación está en que el mismo pecado anula casi siempre esa eficacia. Entonces yo como cristiano, debo de dar testimonio en medio de esa situación. Yo como hijo de Dios puedo orar y orientar.
Yo como hijo de Dios puedo influenciar. Yo como hijo de Dios puedo asumir alguna función para compartir la palabra, aportar capacidad y competencia. Mis hermanos, hoy nuestra sociedad necesita la palabra de Dios, el Evangelio, como nunca antes. El cristiano no puede transigir en su ética y su desobediencia a la palabra y al Espíritu Santo. Esto hace que sea muy difícil participar dentro de la política. Pero mis hermanos y hermanas en Cristo, podemos de alguna manera orar y orientar e influenciar. El cristiano y el trabajo. El cristiano y el trabajo. El cristiano no es un místico soñador aislado del mundo, ni su fe le dispensa de sus responsabilidades prácticas en la vida diaria. Proverbios 24, verso 10. Proverbios 24, verso 10. Dice la palabra de Dios, Proverbios 24, 10. Si fueres flojo, escuche bien, si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas será reducida. Tu fuerza será reducida. Entonces Dios no ama a los flojos. Dios no quiere a los flojos. Escucha bien. ¿Por qué? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Tremendo. Entonces el creyente está llamado a una vida de trabajo, una vida responsable, una vida que agrada a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, verso 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Ya vimos el creyente, el cristiano, el mundo de la iglesia, el cristiano y la política. Ahora el cristiano y el trabajo. Efesios 4, verso 28 dice lo siguiente: el que hurta, no hurte más. Dios no ama a los ladrones. Dios aborrece el pecado de robar. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios ama que trabajes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Mira lo que dice la hermosa palabra de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El verso 8 dice: ni comimos de balde pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, cuando tú y yo analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el cristiano tiene que superarse, que el cristiano tiene que salir adelante, que el cristiano tiene que ser una persona responsable, trabajadora, una persona que progresa en la vida, una persona que no le gusta ser flojo. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8.
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El creyente tiene que proveer siempre para su hogar y su familia. Vamos a ver ahora el cristiano y el sufrimiento humano. El cristiano y el sufrimiento humano. El hecho de ser hecho ciudadano del reino de los cielos e integrante de la familia del reino de los cielos, de la fe en Cristo, no anula los lazos de solidaridad que deben de existir entre el cristiano y la humanidad sufriente que le rodea. Si alguno va a ser luz y sal, no puede ser indiferente al dolor humano, fruto de su pecado, porque él mismo ha sido liberado de ese pecado. El creyente mismo ha salido de la vida de pecado y por la gracia de Dios. Entonces vamos a notar algunos versículos maravillosos que hablan sobre el creyente, el cristiano y el sufrimiento. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, verso 27. Mira lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debe de amar el creyente, el cristiano, a su prójimo? La Biblia dice: como a ti mismo. Lucas 10, 30 al 37 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Qué tremenda palabra del Señor Jesucristo. El Señor nunca fue indiferente al sufrimiento y al dolor humano. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Escucha lo que dice la bendita palabra del Señor. Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué tremendo es esta palabra. ¿Cuál es el ministerio de Jesús que tiene que ver directamente con el sufrimiento humano? Dice la palabra: Dios me ha enviado a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos.
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 al 4. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 al 4. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí está un versículo tremendo para esta situación que se está viviendo hoy en el mundo entero. Para esta situación que se está viviendo en todas las regiones. Dios nos ha mandado a consolar, porque Él nos ha consolado. Y por último, vamos a ver sobre el cristiano y el pecado del mundo.